Muy buen día para todos. La Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos del Área 13 de Silver Spring, Maryland, presenta su podcast informativo Unidos con un solo fin. Una temática informativa enfocada en transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a todas las personas que tienen problemas con su manera descontrolada de beber alcohol. Alcohólicos Anónimos, a través de este podcast, les ofrece una solución a su problema de alcoholismo. Comenzamos. Muy buen día para todos. Gracias por estar acompañándonos en este podcast informativo de la Oficina Intergrupal de Silver Spring, Maryland. Mi nombre es Manuel y reciba un caluroso saludo también de mis compañeros de esta oficina, que el único objetivo que tenemos es transmitir este mensaje de Alcohólicos Anónimos. Así es de que el día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro podcast informativo número 5. El cual vamos el día de hoy a platicar acerca de un tema muy bonito. Este tema se llama La próxima frontera, la sobriedad emocional. Pero antes queremos recordarle que todo lo que usted escucha aquí en estos podcasts informativos son prácticamente nuestros conceptos personales, ¿verdad? Acerca de estos temas que se tratan dentro de Alcohólicos Anónimos. Entonces, cuando hablamos de la próxima frontera, de la sobriedad emocional, tenemos que imaginarnos que ya tuvimos que pasarnos una frontera, ¿verdad? La primera frontera. Entonces, para ese efecto, para el efecto de este tema, vamos a dividir lo que es la sobriedad en dos partes. La sobriedad física o en sentido amplio y la sobriedad emocional o en sentido estricto. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de sobriedad, mucha gente que lo hace, que lo dice, no están hablando precisamente de algo profundo. Por ejemplo, si mi papá me dice, hey, no vayas a andar borracho hoy, ahí regresas sobrio. O sea, está hablando prácticamente de que yo no me emborrache, de que no haga contacto con el alcohol. Y por eso también encontramos muchas veces en las carreteras los rótulos que el departamento de policía pone cada vez que hay eventos de festividades, en donde saben que la gente va a acudir a tomarse sus tragos, ¿verdad? Entonces, lo que ponen en las carteleras esa es: maneja sobrio. Si manejas borracho, serás arrestado. O sea que para ellos la sobriedad es solamente que la gente no maneje con tragos, o sea que no maneje borracho. Pero esa es precisamente la sobriedad en sentido amplio, o sea, sencillo, ¿verdad? O sea, no es una sobriedad de la cual es la que vamos a hablar el día de hoy ya más a profundidad. Pero para poder hablar precisamente de la próxima frontera, que es la sobriedad emocional, tenemos que hablar precisamente de esa primera frontera que nos tocó arribar primero ya en Alcohólicos Anónimos. Para llegar ahí, a esa frontera de Alcohólicos Anónimos, la primera, que es la sobriedad física, la sobriedad en sentido amplio, tuvimos que vivir una serie de situaciones difíciles en la vida, como las que a veces hay mucha gente que nos escucha y hay muchas personas que están sufriendo esas circunstancias actualmente. Es por eso que los temas informativos van con experiencia, pero también van con información para que las personas que tengan problemas con su manera de beber puedan también tener la oportunidad de alcanzar esta, aunque sea la primera frontera de principio, y posteriormente pues ya la sobriedad emocional a través de un proceso, a través de los años, a través del tiempo. Entonces, nosotros regularmente venimos de familias disfuncionales, ¿verdad? O sea, no hemos venido ni hemos vivido prácticamente en ambientes que han sido ambientes de paz, de armonía, sino que ha sido precisamente ambientes en los que ha habido pleitos, ha habido dolor, ha habido miseria, ha habido alcoholismo, a veces de uno de los padres, a veces de los dos, a veces de los miembros de la familia.
O sea, vivimos muchas veces en esas circunstancias. Por eso el mismo cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W., hace ver de que la mayoría, dice, no todos, ¿verdad?, pero la mayoría de los alcohólicos venimos de familias disfuncionales, que hemos estado acostumbrados, no acostumbrados, sino que hemos vivido prácticamente lo que es el abandono, lo que es el rechazo, lo que son las humillaciones, lo que son las injusticias y todas esas heridas del alma que han prácticamente llegado a hacernos mella dentro de nosotros mismos a temprana edad, pero que con el tiempo lógicamente vamos a ir experimentando muchas más experiencias que nos van a seguir marcando nuestra vida, y cuando hacemos contacto con el alcohol, pues prácticamente esto nos va a seguir dando más experiencias cada vez, experiencias nefastas, cárceles, hospitales, problemas en el trabajo y tantas cosas. Pero muchas veces ya hastiados de estas cosas, de esta situación de alcoholismo, entonces ansiamos en algún momento determinado poder dejar de beber. Y para eso es de que estos podcasts pueden en algún momento ayudar a alguien que esté en una situación difícil así. Y alguien escuche este podcast y decida en un momento determinado asistir a un grupo de alcohólicos anónimos para solucionar su problema de alcoholismo. Entonces, la sobriedad física, o esa sobriedad en sentido amplio, que es prácticamente la abstinencia, o sea, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas, tapar la botella, eso es lo que prácticamente significa esa primera frontera. Pero tenemos que admitir primero que tenemos ese problema con el alcohol para poder nosotros lograr atravesar esa frontera y llegar a un grupo de alcohólicos anónimos y empezar ahí a caminar. Ahora que cuando llegamos a los grupos de alcohólicos anónimos, por lo que estábamos hablando, por toda esa esfera de traumas emocionales, abandonos, rechazos y tantas cosas que hemos venido viviendo, no solamente en nuestra infancia, sino posteriormente ya dentro de nuestro alcoholismo, prácticamente todas estas cosas han venido a acumularse dentro de nuestra alma y nos han venido a deteriorar prácticamente nuestra personalidad. Y entonces la personalidad de un alcohólico está definido prácticamente por dos cosas: por su temperamento, pero el temperamento ese ya viene con nosotros. Ese no nace, no viene, no es una cuestión que se crea en el camino, sino ya nace o sea, cuando uno es risueño, ¿verdad?, o es enojón, ¿verdad?, o sea, ya la fisonomía se le ve así, ¿verdad? Ese es el temperamento, ¿verdad? Pero el carácter, ese lo venimos formando nosotros desde nuestra niñez. Y si pasamos por la edad de adolescentes y la edad adulta con esos problemas de alcoholismo y con todos los traumas que nosotros hemos vivido en la vida, entonces eso prácticamente nos hace llegar a un grupo de alcohólicos anónimos con una mochila llena de emociones negativas. Entonces llegamos con hipocresía, siendo petulantes, siendo arrogantes, siendo envidiosos, siendo egoístas, siendo lujuriosos, tantas cosas que llevamos nosotros dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra personalidad, porque eso es lo que nos va a definir. O eso es lo que define a un bolo, porque lo que define a un bolo, su personalidad, la definición es el conjunto de rasgos que lo identifican. Entonces, ¿dónde han visto ustedes un bolo que no sea mentiroso, verdad? Definitivamente, ¿no? O sea, y no solamente ellos, sino que acostumbran, a veces hacen cómplice a la familia también de que mientan por él, ¿verdad? O sea, díganles que no estoy, ¿verdad? Díganle que estoy enfermo y no voy a ir a trabajar, ¿verdad? O sea, también la familia se vuelve cómplice. Pero ya eso es aparte, ¿verdad? O sea, nosotros estamos viendo prácticamente ahí lo que es la sobriedad física. O sea, esa cosa de la bebetoria la vamos a detener nosotros cuando lleguemos a Alcohólicos Anónimos, auspiciados por un acto de la providencia o por haber vivido una experiencia espiritual que nos va a permitir analizar nuestra situación de alcoholismo y dejar de beber. Esta es precisamente la primera frontera a la que nosotros vamos a arribar. Entonces, ya estando dentro de Alcohólicos Anónimos, hemos arribado a esta frontera y las personas que están ahí pues nos van a decir, compañerito, usted está joven, usted tiene un mundo por delante, trate la manera,
aquí le entregamos este conjunto de instrumentos espirituales para que usted pueda aprender en la vida, porque prácticamente nosotros venimos de un mundo raro, en donde nunca hemos aprendido muchas cosas buenas. Entonces, al llegar a Alcohólicos Anónimos y nos dan ese juego de instrumentos espirituales, que son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, eso nos va a ayudar para que a través de un proceso podamos llegar a alcanzar la próxima frontera, que es precisamente la sobriedad emocional. Ahora que la sobriedad emocional, mucha gente piensa que es que le salga un par de alas ya cuando ha cumplido con todos los, cuando ha practicado todos los pasos, que le va a salir un par de alas con las manitas juntas y una aureola en la cabeza y va a salir volando y va a ir directamente al cielo. No es eso la sobriedad emocional. La sobriedad emocional es otra cosa y por eso precisamente queremos tratar este tema para que nuestros compañeros y nuestras compañeras y las personas que nos escuchan pues puedan hacer la diferencia, digamos, entre una y otra cosa, entre lo que es sobriedad física y lo que es sobriedad emocional. Pero entonces esta sobriedad emocional prácticamente es un tema de una carta que nuestro cofundador Bill W. le escribe a un amigo de él que estaba viviendo en ese tiempo muchas depresiones. Y si recordamos, Bill W., nuestro cofundador, fue prácticamente el campeón de las depresiones. No solamente cuando vivió su adolescencia, su infancia, ahí vivió él muchas depresiones, pero también ya después, cuando él estaba dentro de Alcohólicos Anónimos, él que dirigía este movimiento, él llegó a tener tantas, pero tantas depresiones. Y por eso él tiene la potestad para poder hablar precisamente de lo que son las depresiones, ¿verdad? Y cuál es precisamente la causa que esto hace que tengamos ese tipo de depresiones. Porque él escribe esa carta a ese su amigo, porque lo vio precisamente en esas circunstancias. Pero cuando Bill W. estaba en ese lecho de vivir esas situaciones que estaba él viviendo a través de las depresiones, decía él, pero ¿cómo es posible que yo, Bill W., el que fundó Alcohólicos Anónimos, los pasos no me puedan servir a mí para superar estas depresiones? ¿Verdad? Él se hacía esa pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, digamos, muchas veces nosotros llegamos a confundir las situaciones en la vida. Y las llegamos a confundir porque no conocemos, porque no sabemos muchas veces los términos de las cosas que nosotros vivimos en la vida. Por ejemplo, las dependencias. Nosotros muchas veces no sabemos de que hay gente que depende de nosotros dependemos de la gente. Las exigencias son otras de las cosas que muchas veces ni cuenta nos damos que estamos siendo muy exigentes, ¿no? Y entonces el programa de Alcohólicos Anónimos, a través de sus pasos, lo que trata a la manera es precisamente de hacernos ver que la sobriedad emocional no es ninguna cosa del otro mundo, ¿verdad? Que con practicar los pasos de Alcohólicos Anónimos va a viajar a través del universo hasta llegar al cielo. No es esa la cosa de la sobriedad emocional, ¿verdad? Sino de darnos cuenta de que en realidad nosotros hemos sido personas que hemos tenido muchas dificultades en la vida y que así hemos llegado a Alcohólicos Anónimos con esa mochila llena de tantas emociones negativas. Porque las emociones son precisamente las que nos dan la pauta para poder hacer cosas negativas en la vida. Entonces, cuando conocemos nosotros las cosas de Alcohólicos Anónimos, cuando conocemos el programa de Alcohólicos Anónimos, entonces ya nosotros tenemos conocimiento. Ya si hacemos algo es con conocimiento de causa, ya no es por ignorancia que nosotros estemos haciendo. Entonces, ya nosotros estando en un programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, regularmente nunca hacemos caso de las experiencias de los demás. Vamos a los grupos, escuchamos las experiencias, pero nunca las hacemos de nosotros. No entendemos a través de las experiencias de los demás. Aunque Alcohólicos Anónimos, esa es su función, pues. Una comunidad de hombres y mujeres que comparten sus mutuas experiencias, precisamente con el fin de que el otro que está escuchando ahí lo que yo estoy y lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, no viva esas situaciones. Pero lamentablemente
muchas veces no queremos aprender por medio de las experiencias de otros, sino queremos aprender por medio de nuestras propias experiencias, ¿verdad? Vivir en carne propia la experiencia, aunque le dijeron no haga esto porque se lo van a llevar preso y no, no creo yo, dice el bolo, ¿verdad? Y cuando siente ahí está metido en la cárcel, ¿verdad? O sea, nos ha pasado a todo el mundo, porque en realidad, digamos, si hiciéramos caso, pues yo pienso que seríamos unas personas diferentes, pero lamentablemente nunca hacemos caso de nada, y no le hacemos caso ni a Dios, menos le vamos a hacer caso a los hombres, ¿verdad? Entonces, es una de las cuestiones, pues, pero ya estando puestos en la primera frontera, no nos queda más remedio que mirar hacia la siguiente frontera, hacia la sobriedad emocional. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar a través de lo que son los pasos de Alcohólicos Anónimos. Porque como les decía al principio, nosotros hemos tratado la manera siempre de hacer lo que nosotros queremos, de hacer todo lo que está en conflicto con nosotros y no solamente estamos en conflicto con nosotros mismos, sino queremos que los demás estén también en conflicto con nosotros. Entonces estamos muchas veces en contra de todo y de todos, ¿verdad? Entonces con cualquier cosita nos andamos enojando, ¿verdad? Muchas veces hasta con una mirada, ya solo que se nos queden viendo, ya está uno ardiendo que me está mirando ese, ¿verdad? O sea, es una cuestión pues que prácticamente tenemos a flor de piel todas esas emociones negativas, y eso es precisamente lo que este tema trata un poquito en profundidad, en esencia, porque Bill W. precisamente comienza esa carta hablando precisamente así. ¿Y le habla a quién? No le habla al que ha llegado hace 6 meses, ni al que ha llegado hace un año, a los alcohólicos anónimos. No le está hablando al veterano, ¿verdad? A ese que ya tiene años como yo de estar dentro de Alcohólicos Anónimos, pero que no hace caso, que sigue de terco, ¿verdad? Entonces, a esos precisamente Bill W. les llama inmaduros emocionales. O sea que no hemos madurado, ¿no? Somos niños con bigote y con pantalones cortos. Y por eso él señala ahí muchas veces, dice, esos deseos de aprobación que muchas veces nosotros tenemos, de que la gente nos apruebe, de que la gente no nos rechace, de que la gente nos admire. Y cuando esas cosas no pasan, entonces nos frustramos. Y cuando nos frustramos después de la frustración, ahí es donde viene la depresión, ¿verdad? Yo quiero que la gente me admire. ¿Y cómo lo van a admirar? Y si no hace nada bueno, ¿verdad? Por cosas malas no creo que la gente lo admire, pero sin embargo hay unos que sí le pegan una patada a una mesa, le pegan una patada a una silla y quieren que por esas cosas negativas los estén admirando. Pero eso solamente es parte de la inmadurez emocional. Y eso es precisamente lo que Bill dice aquí. Dice, hay gente dice que a los 45, a los 55, y yo le agrego a los 65, a los 75, a los 85, andan queriendo obtener el amor perfecto, cotejando mujeres de 20, de 25, y ellos ya, pues, o sea, con una gran cantidad de años encima, ¿verdad? Y para ellos eso es parte de lo que es el amor perfecto, porque no pueden asociar que el amor no se trata de esas cosas, sino que el amor es una situación completamente diferente. Pero esos deseos de ¿cómo se llama? De seguridad, de material, de estar precisamente tratando la manera de que nos admiren y todas esas cosas son precisamente deseos de personas adolescentes, ¿verdad? Y dice Bill, esto es apropiado, dice, para esa gente de 15, de 16 años, de 17, pero para un viejo de 50, 60, 70 años, hasta ridículo se ve cotejando una mujer de 20, ¿verdad? Entonces, más que parecer una situación de romance entre Romeo y Julieta, la gente podría decir, miren ese viejo con su nieta, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente lo que trata Bill W. de hacernos entender en esta carta, para que nuestra vida no sea, dice él, un tío vivo emocional. ¿Y qué es un tío vivo emocional? ¿Verdad? Porque así dice la carta, ¿verdad? Entonces, en un tío vivo emocional, un tío vivo le llaman a un carrusel, ¿verdad? Si ha ido usted a la feria, ha visto esa rueda de caballitos que pasan ahí, o esos que llevan elefantitos y todo, que están dando vuelta para los niños, esos carruseles o esas ruedas de caballitos, sub y baja y todo, que van, eso
es precisamente lo que Bill quiere decir aquí, como un tío vivo emocional. ¿Por qué? Porque está dando vueltas y así precisamente las cosas negativas en nuestra vida dan vueltas cuando nosotros aún no hemos podido recuperarnos y que solamente después de tantos años de estar en Alcohólicos Anónimos, aún nos mantenemos con la botella tapada únicamente, viviendo una sobriedad prácticamente en sentido amplio, en sentido físico, en donde solamente se ha dejado de beber y no se ha avanzado absolutamente en nada. Pero en sí, la sobriedad emocional ya tiene que ver con un proceso. Ese proceso es precisamente los pasos de Alcohólicos Anónimos. Porque no te van a recuperar los conceptos de Alcohólicos Anónimos, no te van a recuperar las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, te las podés aprender de memoria y podés prestar todos los servicios que sean necesarios en Alcohólicos Anónimos y andar de un lado para otro, pero eso no te va a recuperar, eso no te va a dar, no le va a dar a uno sobriedad emocional, porque lo que le va a dar sobriedad emocional va a ser precisamente la práctica de los pasos de Alcohólicos Anónimos. Eso sí, porque vamos a admitir que tenemos problemas con nuestra manera de beber, vamos a agarrar un poder superior, vamos a poner nuestra vida al cuidado de él, vamos a saber quiénes somos nosotros, vamos a decir, este soy yo, vamos a estar dispuestos a cambiar, vamos a hacerlo con humildad, vamos a darnos cuenta de que dañamos gente, vamos a hacer una lista de la gente que dañamos, vamos a reparar lo que hicimos con esa gente y vamos ahora a ya no estar acumulando más cosas y cada vez que me equivoque lo voy a admitir de inmediato. Entonces, por ahí va la cosa, digamos, de la sobriedad emocional, ¿no? Y hasta que llegamos a hacer contacto prácticamente con ese poder superior, que ya después le vamos a llamar Dios, porque ya no le vamos a llamar poder superior, lo vamos a llamar, dice, por su nombre, ¿verdad? Entonces, y el 12 paso, que es la alegría de vivir, pues o sea, digamos, después de haber obtenido ese despertar espiritual, entonces vamos a llevar este mensaje a los demás, pero la alegría de vivir es precisamente el núcleo de ese paso 12 de Alcohólicos Anónimos, en donde no solamente vamos a llevar el mensaje a los demás, sino que vamos a vivirlo, y vamos a vivirlo con alegría, que es precisamente lo que este tema habla, ¿verdad? Para no quedarnos directamente en el camino. Pero, o sea, las cosas no terminan ahí, o sea, que los viejos anden con bigote, como que son niños con bigote, con pantalones cortos, que no practican nada. Dice Bill en esa carta que va a llegar el día, dice, en que estas personas se van a dar cuenta de su situación y al final dice que van a resultar siendo parte de la vanguardia de Alcohólicos Anónimos. O sea, van a estar al frente, pues después, ¿verdad? Diciendo, yo hice esto, yo hice el otro, diciéndole a los que van llegando. Y de eso es precisamente que se trata el programa de Alcohólicos Anónimos, de contar las experiencias para que otro no sufra lo que nosotros hemos pasado ya muchas veces sin beber, porque la mayoría de las cosas que a veces vivimos nosotros ya no son por andar borrachos, sino por que andamos prácticamente borrachos, pero en seco, ¿verdad? Porque ya no bebemos, pero andamos a veces actuando de la misma manera como si anduviéramos borrachos todavía. Entonces, esto es precisamente parte de lo que es la sobriedad emocional, ¿verdad? Ese punto de equilibrio. Si ustedes pueden ver, hay un libro que se llama, que precisamente lo edita La Viña, ese libro se llama Sobriedad Emocional. Y ese libro en la pasta tiene una pelota, de esas pelotas como que usan como en los gimnasios, o esas pelotas como de playa, que son grandotas. Y encima tiene un pedazo de madera, ¿verdad? O sea, poner esa tabla en esa pelota sin que se mueva para un lado y que se mueva para otro, ellos así de esa manera están simbolizando la sobriedad emocional. O sea, que no te vayas ni para lo derecho ni para el izquierdo, ¿va? Sino que te vayas al centro, ¿va? Ahí estás, porque eso es precisamente la sobriedad emocional, porque no todas las cosas son buenas en la vida. En la vida hay situaciones difíciles también, pero lo que la sobriedad emocional hace es que nos prepara precisamente para podernos enfrentar a esas adversidades de la vida, sean cuales sean que fueran esas adversidades. Entonces, el problema está muchas veces cuando nosotros tratamos la manera de seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Decía una de las grandes mentes pensadoras que las personas que hacen lo mismo pensando que van a tener resultados diferentes tienen que estar locos, ¿verdad?
Entonces, si un alcohólico piensa que va a pasar 10 años, 15 años, 20 años haciendo las mismas cosas negativas y va a querer estar bien, pues está pensando mal, pues, porque definitivamente la ley de causa y efecto, que es una ley natural, esa no va a permitir que uno actúe mal y no haya problema, ¿verdad? Siempre van a haber consecuencias a través de las malas actitudes y eso es precisamente lo que trata la sobriedad emocional. Tratar de hacernos entender de que necesitamos pues tener ese contacto consciente con nosotros mismos primero y posteriormente con ese poder superior para poder entender lo que es la situación. Entonces, la verdadera sobriedad emocional o la próxima frontera eh, es precisamente darnos cuenta de las situaciones que nosotros estamos viviendo y tratar de mejorar en ese campo de la vida. Entonces, ¿qué pasó cuando Bill se dio cuenta? ¿Verdad? Porque él decía, si los pasos no me han ayudado, los pasos yo los hice, pero no me han ayudado. Y yo los hice. Pero dice que se le quedó viendo a una oración que a él le gustaba mucho. A él le gustaba mucho lo que es la oración de San Francisco de Asís. Y de hecho la dejó impresa en el paso número 11, la oración completa, porque él admiraba mucho a San Francisco de Asís. Porque San Francisco de Asís se relacionaba mucho con las actitudes de un borracho, pero que pudo superarlas. Entonces él veía en él alguien que sí podía superar las situaciones de la vida. Entonces él se dio cuenta prácticamente de que eran las dependencias. Esas eran las que a él lo tenían atado a una situación difícil, a esas depresiones. No solo las dependencias, sino las exigencias, ¿verdad? O sea, el estar dependiendo de la gente o esperar que la gente dependa de nosotros. Estar exigiéndole tanto a la gente o estar haciendo caso de las exigencias que la gente tiene para con nosotros. O sea, por eso es de que el punto de equilibrio debe de ser en medio, ¿verdad? Para que no ni te vayan a arrastrar para un lado ni te vayan a arrastrar para el otro, para que de esa manera uno pueda tener, digamos, una buena convicción, ¿verdad? Entonces, la sobriedad emocional va a ser precisamente a través de la práctica de los pasos, pero esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Tenemos que tratar la manera, por lo menos, de abrir el libro y entenderlo, o sea, digamos, leerlo. Mucha gente dice, no, yo no leo porque solo leo 3 letras y ya me siento que me da sueño, dice, ¿no? Entonces, pero porque mucha gente piensa que cuando abre un libro de Alcohólicos Anónimos, tiene que aprenderse de memoria todo lo que está ahí en las letras. Y no es cierto. No es cierto, porque usted va a leer un párrafo, por ejemplo, de lo que dice ahí en la literatura de Alcohólicos Anónimos y lo que va a hacer usted es analizar qué es lo que está diciendo ese párrafo y comprender más que todo qué es lo que está diciendo. Y con solo que usted comprenda lo que está diciendo ese párrafo, no necesita memorizar todas las letras que están ahí, porque imagínese memorizar un libro completo, ¿eh? Y en Alcohólicos Anónimos hay muchos libros. Entonces, ese es el problema que muchas veces nosotros tenemos. Entonces, la sobriedad emocional, pues vamos que es prácticamente la sobriedad en sentido estricto, ¿verdad? En sentido estricto, ¿por qué? Porque eso sí requiere de un proceso, requiere de un trabajo para poder llegar a ella y para poder vivir bien, porque eso es el objetivo, digamos, de Alcohólicos Anónimos. Él tiene dos objetivos, uno general y uno específico. El objetivo general es que la gente llegue y deje de beber. Pero el objetivo específico es que a través de los pasos de Alcohólicos Anónimos, de ese conjunto de instrumentos espirituales, podamos aprender a vivir con nosotros mismos. Y podamos dar esto, porque al hacer esto vamos a amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque nunca nos hemos amado nosotros, ni nosotros mismos, menos vamos a amar a los demás. Entonces, pero cuando comenzamos con esta situación de los pasos de Alcohólicos Anónimos, nos vamos a querer nosotros mismos, nos vamos a amar nosotros mismos. Y cuando ya hayamos hecho eso, entonces ya podemos darle eso a la esposa, a los hijos. Entonces ahí ya cambia la situación, pues. Pero mientras estemos solamente con el tapón en la botella, ahí vamos a estar diciendo tantas cosas, de que la gente dependa de nosotros, exigiéndoles esto. Y la gente se va a sentir mal al estar dependiendo de nosotros y al estar tratando de cumplir nuestras exigencias. Entonces, por eso es de que hay hogares en los que los alcohólicos anónimos, cuando ya tienen un tiempo, como les repito, como lo que dije anteriormente, ya tienen un tiempo de estar dentro de Alcohólicos Anónimos, pero que solo han tapado la botella y siguen con sus malas actitudes, en esos hogares
la gente no vive bien, la familia no vive bien. Y están esperando en la noche el momentito que salga el bolo para su reunión a las 7:30 de la noche. Ya la gente está contenta que se va a ir. Y cuando se van, ahí se ponen felices la señora con los niños a ver su televisión, a ver sus programas. Porque mientras él está ahí, es un cínico que no deja ver nada a nadie. Solo él quiere estar viendo televisión. Y ahí está, cambia para arriba, cambia para abajo y nunca mira nada. Pero solo es por estarle haciendo estorbo a la familia. Entonces, eso es precisamente lo que se trata, de que la persona tenga ese tipo de cambios para que pueda beneficiar a su familia. Ya que dejó de beber, pues hay que beneficiar también a la familia. Entonces, la sobriedad emocional, pues, no es cuestión para asuntos religiosos, ¿verdad? O sea, no va a salir usted con alas hacia el cielo, pero sí va a aprender a vivir una vida diferente. Va a aprender a vivir una vida feliz y útil para usted. Y va a poder ser útil también para los demás. Va a poder dar esto a cambio de nada, porque esto no se cobra. Este mensaje es gratis. Aquí no se cobra nada por estar hablando ni por estar transmitiendo este mensaje de Alcohólicos Anónimos. Esto es completamente gratis, así como nosotros lo recibimos un día. Entonces, en esta oportunidad, este tema de la sobriedad emocional de la que habla Bill W., que nos hace reflexionar precisamente en que tenemos que hacer un análisis entre si estamos solo tapando la botella o si vamos rumbo a esa sobriedad emocional. Porque como les digo, es un proceso, pero mientras uno no se suba a ese barquito, a tratar la manera de llegar a esa frontera, pues va a ser un poco difícil, ¿verdad? Entonces, yo voy a finalizar este tema con una anécdota, ¿verdad? Esta anécdota es la de un señor que vivía en una isla, pero que en la isla de enfrente, ahí en esa isla vendían comida, vendían alimentos, ahí estaban las tiendas, pero en la isla donde él vivía, ahí no vendían absolutamente nada. Y la señora ese día le dijo, mira, le dijo, ya no tenemos comida, ¿verdad? Entonces el señor dijo, bueno, voy a ir a la otra isla, preparó su lancha, preparó sus remos y empezó a remar hasta el otro lado, hasta la otra isla para ir a comprar los alimentos. Cuando llegó, ya estaba oscuro, ya le había entrado la tarde, la noche prácticamente. Y eran de esas noches tan negras, pero tan negras que se mira, trata uno de verse la mano enfrente y no se la mira, ¿no? O sea, está una noche completamente negra. Pero así él logró llegar a la tienda, se bajó de la lancha, la amarró ahí en el muelle para que no se le fuera la lancha. Y ahí llegó a la tienda, empezó a comprar verduras y todo lo que necesitaba. Y al salir, como había mucha línea para pagar, se tardó un poco pagando. Cuando salió ya era muy noche, ya prácticamente no se miraba absolutamente nada, pero a tientas él logró llegar a la lancha, puso las bolsas ahí y dijo, bueno, dijo, pues voy a tratar de llegar porque en la casa no hay ahorita nada, voy a tratar de llegar. Y empezó a remar, agarró los remos y empezó a remar, a remar, a remar, a remar, hasta que se cansó de estar remando, ¿eh? Y dijo, yo siento como que no avanzo. Dijo, ¿verdad? Entonces mejor me voy a quedar aquí, me voy a recostar un rato y mañana cuando salga el sol, entonces voy a continuar el viaje para poder llegar con bien a la casa. Y así lo hizo. Cuando ya en el amanecer, aquel sol radiante le daba en la cara al hombre y cuando se despertó dijo, bueno, dijo, ya es hora, dijo, ¿verdad? Y agarró los remos, se sentó, agarró los remos y empezó a darle y dijo, pero qué dura está esta cosa, no camina mucho. Y cuando volteó a ver, se dio cuenta de que estaba en el mismo lugar, en el muelle, se le había olvidado quitar la soga donde había amarrado la lancha en el muelle. Entonces, ¿cómo iba a avanzar así, verdad? Entonces, esta es una anécdota que la paradoja es precisamente, digamos, de que así nos pasa a muchos miembros de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que llegamos a los Alcohólicos Anónimos, estamos solamente en una sobriedad física, nada más en sentido amplio, solamente hemos dejado de beber, solamente somos como abstemios infelices en la vida y nada más, ¿verdad? Y ahí estamos patinando en el mismo lugar, ¿verdad? Remando ahí en el mismo lugar y nunca avanzamos porque siempre estamos solamente con el tapón en la botella. Entonces la invitación de este tema de la próxima frontera es que le quitemos la cuerda ahí a esa donde dejamos amarrado la vida ahí en esa lancha y vayamos todos juntos a remar
en ese mar de alcohólicos anónimos que nos espera allá en la próxima frontera con una vida feliz y útil, que ese es el objetivo precisamente de este programa. Y así es como el día de hoy, pues les agradezco la fina atención para nosotros y vamos a continuar entonces dentro de 15 días para un nuevo podcast informativo. Muchísimas gracias por su atención. Bien, amigos oyentes, hemos llegado al final de este podcast temático informativo de la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos del Área 13 de Silver Spring, Maryland. Si alguien necesita ayuda de Alcohólicos Anónimos y vive en el área de Washington, D.C., Maryland o Virginia, puede llamar a nuestro teléfono local 301-557-0561. 301-557-0561. Para otras áreas dentro y fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, por favor conectarse con el directorio de su oficina intergrupal de su localidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.